Mercedes y Marisa presentan Un café Ashken Sefardí. Shalom, shalom. Buena semana para todos. Hoy en nuestro café hablaremos de herencia, pero también de tradición, de arte y de leyendas. Presentamos a nuestros oyentes Be Sefarad, una organización que de la mano de su fundadora y presidenta, doña Pepa Rull, nos dará las claves para conocerla mejor. Se trata de un proyecto dedicado al fomento del conocimiento sobre el pasado judío de Sevilla, desconocido la mayor parte de las veces y desvelado por Pepa, que lo hace aparecer en todo su esplendor, a través de paseos organizados por la ciudad acompañados de coplas sefardíes. Sin más dilación, pasamos a ofrecerles la entrevista que mi compañera Mercedes le va a hacer a Pepa Rull. Que lo disfruten. Gracias, Pepa, por estar aquí hoy en Radio Sefarad. En primer lugar, nos gustaría poderte conocer un poco más. ¿Quién es Pepa Rull? Bueno, muchas gracias a vosotros por recibirme hoy. Pues Pepa Rull es una señora que se ha dedicado a tratar de divulgar, de conocer mejor y de dar a conocer lo que es la cultura, la historia del pueblo judío de Sefarad. ¿Cómo llegas tú al mundo sefardí? Pues llego a través de un viaje que hago a Israel. Yo me dedicaba antes, tenía otra vida, el mundo de los negocios y de la empresa, y viajo a Israel por tema de negocios, y cuando me bajé del avión yo sentí aquello tan cercano, que yo de alguna forma pertenecía. No sé si el lugar físico, pero desde luego a ese pueblo sí. Y a partir de ese momento, claro, yo no provengo de una familia judía, o sea, yo me he criado en una familia cristiana, pero posteriormente ya descubro mis orígenes y pues toda una pasión que en ello estamos. Y de esa pasión surge Be Sefarad, Legados Sefardí. Háblanos un poco de todos los proyectos que estáis realizando en este momento o que habéis realizado. Vale, pues mira, Be Sefarad, Legados Sefardí es una asociación sin ánimo de lucro y surge en realidad para dar cobertura a lo que es el proyecto en sí, que es un proyecto muy amplio, porque claro, yo me di cuenta, por lo menos en el entorno mío, lo desconocido que era este pueblo y que era necesario investigar, estudiar, porque 500 años de olvido, 500 años de no poder hablar abiertamente de este gran pueblo, esta cultura, pues evidentemente requería un trabajo. Entonces, Be Sefarad se dedica a hacer actividades educativas, por un lado, de diferentes tipos, cursos, talleres y bueno, proyectos que tenemos ahí de cara a futuro, que esperamos que se consoliden, porque entendemos fundamental vencer la ignorancia, fundamental dar a conocer. Y de una manera, evidentemente, con rigor y de forma, con colaboración con universidades, con profesores universitarios y por nuestra parte también poniendo todo lo que podemos. También hacemos actividades culturales, porque la cultura desde hace más de 500 años también se perdió prácticamente en la península. Entonces, esas actividades culturales ayudan a recuperar en la medida de lo posible. Siempre hablo del entorno, no de las familias judías sefardíes, que evidentemente ahí está guardado, pero para el público en general, para la sociedad española y en concreto sevillana y andaluza, que es donde nos movemos. Entonces, actividades educativas, actividades culturales y, cómo no, según vamos profundizando, actividades para recuperar la memoria, para de nuevo poner a tantas personas, a tantos personajes, a tantos hombres, mujeres, niños de ese pueblo, queremos que se visibilice y que se conozcan. Entonces, a eso se dedica. ¿Qué os puede diferenciar de otras instituciones que también quieren hoy día pues dar a conocer el legado sefardí? Bueno, evidentemente que tendremos puntos en común y objetivos comunes. Quizás esa mezcla que hacemos de una parte, por un lado lo que es investigación también se hace, pero mezclar investigación, mundo educativo, mundo cultural, lo hacemos con actividades creativas. Por ejemplo, pues hacemos conciertos teatralizados, hacemos relatos musicales o, diferentes tipos, ¿no? Siempre procuramos, cuando damos conferencias, hay que meter la música. Es decir, que quizás nos diferenciemos un poco en esta forma de fusionar, por decirlo, y de transmitir, de comunicar. Y después también en que nos estamos enfocando mucho ahora en la diáspora. Es decir, estamos yendo fuera, estamos yendo a los lugares de la diáspora, estamos siguiendo a los sefardíes a donde tuvieron que ir, porque entendemos que es la única forma de conocer bien
lo que es tanto la historia como la cultura sefardí. El mundo sefardí nunca olvidó a España. ¿Por qué crees que España sí olvidó a estos españoles llamados sefardíes? Efectivamente los olvidó, y fue el senador Ángel Pulido a finales del 19, principios del 20, que los redescubre, ¿no? Precisamente por la lengua. La lengua en el pueblo sefardí es algo mucho más que una forma de comunicarse. Bien, pues el pueblo quedó olvidado. Evidentemente hubo un fenómeno político, histórico, social, como fue la Inquisición, la creación de la Inquisición, que iba a perseguir no a los judíos, pero sí a los criptojudíos. En cualquier caso, la Inquisición hizo que se olvidara, porque es que realmente era complicado, no se podía, todo el mundo estaba bajo la sospecha, y ni siquiera hablar de, nombrar la palabra judío, yo creo que ya era un problema. Por lo tanto, ahí hubo ese fenómeno que creo que ha sido determinante, y evidentemente ya ha sido una tradición. Pienso que es por eso, en Sefarad yo no creo que haya habido otro motivo con la misma fuerza que esta. Bueno, nos comentabas también que has estado haciendo un recorrido, has estado en Marruecos. Sí. ¿Nos puedes comentar los cursos que diste allí y cómo, o sea, en Marruecos es verdad que hubo una comunidad muy importante de judíos españoles que salieron y que se instalaron directamente allí? ¿Cómo fue ese encuentro con Tánger, con Tetuán? Pues mira, la verdad es que yo fui allí invitada por un seguidor de Facebook y descubrí algo maravilloso. Entonces descubrí, claro, lo que estaba comentando. Yo en el momento en que empiezo a estudiar, a investigar, a tratar de ver qué tenemos, ¿no? Qué tenemos en Sevilla, qué tenemos aquí del pueblo sefardí, legado material casi no tenemos. Entonces al llegar allí me di cuenta, por ejemplo, visité la sinagoga Nahón, que es una auténtica maravilla, una joya. Y dije, vaya, una sinagoga sefardí con todos sus avíos. Es decir, tenemos unas sinagogas muy bonitas en Córdoba, pero están las paredes. Por lo tanto, y conocí a personas de la comunidad de allí. Conocí personas que tienen como los romances, las canciones populares se han mantenido. Entonces me di cuenta de que aquello era fundamental. Y bueno, tanto en Tánger, donde tengo muy buenas amigas dentro de la comunidad, como en Tetuán, que también está la sinagoga Ben Walid, también pequeña, pero otra joya. Pues me di cuenta, claro, primero, que las comunidades ya prácticamente no existen, entonces, pero sí existe el legado todavía cultural, de una forma importante comparado con la península. De manera que voy mucho allí, me acoge maravillosamente. Yo siento que en Marruecos en concreto existe esa coexistencia entre musulmanes, judíos, bueno, ya cristianos no puedo hablar porque me centro más en estas dos culturas, ¿no? Pero me recuerda lo que debió de ser Al-Ándalus. Me lo recuerda en el sentido de esa convivencia. Sí, bueno, mi familia viene de Tetuán y siempre nos han comentado, yo no he ido nunca, no lo conozco, yo me vine aquí muy, muy pequeña, no tengo ningún recuerdo, pero sí de la memoria transmitida, y recuerdo que lo importante que era esa convivencia de las tres religiones en ese pequeño pueblo. Sí, totalmente. Bueno, Tetuán es maravilloso, es precioso, yo te animo desde luego a que vayas. Allí se vive. Yo he ido defendiendo el legado judío y a mí me han abordado muchas personas musulmanas contándome, y diferentes, no una, contándome cómo en sus abuelos, cuando de pequeñas en las casas convivían, se intercambiaban los platos típicos de cada fiesta, y de verdad añoran al pueblo judío, por lo menos lo que yo me he encontrado. Y luego son sitios mágicos, de manera que bueno, que esas experiencias. Allí hemos estado en los institutos Cervantes. Lo que hicimos este año fue, porque tenemos un proyecto internacional que se llama Sephardic Bridges, establecer puentes entre el origen sefarad y los lugares de la diáspora, las comunidades de la diáspora. Entonces, que nos estamos apoyando en los institutos Cervantes, que nos han acogido muy bien, y estuvimos, ya digo, en el Cervantes de Tánger, en el de Tetuán, pues de nuevo dando conferencias, cantando con las señoras sefardíes. Y eso fue maravilloso, por intentar que no perdamos lo que todavía queda. Se nos escapa de las manos, pero yo creo que hay todavía posibilidad. O sea, en este momento no solamente estás intentando salvar el legado cultural, sino también este legado físico, claro, que hoy todavía permanece en algunos lugares, ¿no? Claro, y evidentemente esa memoria es que, vamos a ver, yo voy descubriendo también que el pueblo sefardí, allá donde ha ido,
ha hecho grandes aportaciones, tanto en Marruecos, por ejemplo, y lo que es la comunidad, ese pueblo vivo que todavía queda un poquito, pienso que hay que salvarlo de alguna manera. Yo sé que la inercia de los tiempos, las familias, lógicamente, han tenido que emigrar, eso es absolutamente natural y normal, pero creo que todavía podemos trabajar para que lo que queda vivo no lo perdamos. Uh-huh. También estuvisteis en Portugal. También. Sí, de nuevo, bueno, Portugal diríamos que es diáspora interna, porque es sefarad también, pero qué duda cabe que en Portugal, claro, cuando expulsan a los judíos en 1492, muchos van a ir a Portugal. Allí 5 años después van a ser, como bien sabrás, convertidos a la fuerza. Entonces curiosamente, quedan muchos más lugares de vestigio material que aquí. Y el gobierno de Portugal, o el Estado, bueno, no sé realmente quién lo haya hecho, ¿no? Pero está claro que ha habido un trabajo a nivel nacional para en aquellos lugares donde todavía quedaban algunas sinagogas, donde quedaban lugares cementerios, por ejemplo. Aunque los cementerios, tengo que decir que en Marruecos también se ha hecho una gran labor ahí. Sí, es cierto. Bueno, pero en Portugal también hay mucho legado y evidentemente había que conocerlo, pero también estamos descubriendo, trabajando, haciendo investigación sobre los criptojudíos sevillanos. Cuando digo Sevilla, digo la Baja Andalucía. Muchísimos fueron a Portugal. Y resulta que Portugal y Sevilla, sobre todo Lisboa, el resto de Portugal y Sevilla, siglo XV, siglo XVI, se mezclaron las familias. Entonces, para entender esas familias sefardíes criptojudías, que realmente eran judíos en secreto, pues Portugal es fundamental. De manera que también hemos estado en el Instituto Cervantes de Portugal y hay un proyecto que son las Jornadas Hispano-Lusas Sefardíes, que estamos en ello. Hicimos la primera en Lisboa y en Torres Vedras, que también fue maravilloso, un centro de interpretación fantástico que tienen allí. Y vamos a continuar durante el 2020 y esperamos 2021, pues haciendo jornadas mixtas con ciudades también españolas. En Portugal hay esa memoria que no existe sí, la más en que España. Aquí. Sí, Portugal tiene más memoria y más interés, podríamos decir, a nivel más conocido que aquí. No sé, es curioso, pero quizás fuera porque de aquí se echó y en Portugal la comunidad judía, aunque fuera en forma de criptojudío, ha permanecido durante más tiempo y sí, hay más memoria y más interés en conocer la cultura y en investigar. Por último, me gustaría que me pudieras comentar qué tiene de especial la palabra o el apellido, el nombre de Marchena. Sí, claro. Pues Marchena tiene de especial que fue, en primer lugar, históricamente hablando, fue una especie de ciudad-estado, aunque hoy bueno es una ciudad de menos tamaño, donde un noble acogió a los criptojudíos que huían de la Inquisición en Sevilla. A partir de ese momento, de ahí, parten, como te digo, esa diáspora. Y curiosamente, bueno, hay muchísimos marchenas y de marchenas por el mundo, pero es que fueron a Portugal, de Portugal a Ámsterdam, de Ámsterdam a Curazao y de allí al resto de América. Y hay familias, hoy, súbditos holandeses, pues que han vuelto a Marchena y nosotros le hicimos, conjuntamente con el ayuntamiento, pues una acogida oficial. Claro, sabemos que sus ancestros provenían de ahí, de manera que de nuevo se les dio bienvenida oficial frente a aquella expulsión que hubo y fue un acto simbólico pero muy bonito, la verdad. Me imagino que muy especial. Estaba leyendo que hoy día podríamos contar casi con 1 millón, ¿no?, sí, de personas que llevan este apellido. Efectivamente, en todo el mundo, sobre todo en América. Uh-huh. Colombia, Santo Domingo, ¿Y ellos conocen su origen? Pues no todos, algunos sí. Hay un señor que se llama Kenneth de Marchena, que él fue el que ha hecho un trabajo en su árbol genealógico, pero esto es una rama. Pero hay algunos de Marchena no saben ni que Marchena es una ciudad. Entonces, bueno, y casi todos sí saben que provienen de ancestros judíos. Esto sí, porque por tradición oral sí se ha mantenido, prácticamente todos. Fuera, en la península hay muchos apellidos Marchena y muchos no saben siquiera de sus raíces, de su origen. Pero fuera sí. Ahora bien, efectivamente hay hay estudios que he hecho en portales de genealogía y esa es la cifra que han calculado, imagínate.
Y ya para terminar, Pepa, me gustaría que nos pudieras hablar de los nuevos, ya nos has comentado algún nuevo proyecto, pero los nuevos proyectos a los que vais a dedicaros en este próximo año, en el 2020. El 2020. Bueno, pues efectivamente nosotros vamos a incidir más en el proyecto internacional, Sephardi Bridges. Tenemos que hacer estas jornadas hispanolusas. Tenemos proyectos porque estamos invitados en las comunidades, por ejemplo, de Filadelfia. La verdad es que no tenemos tiempo de momento para acudir a tantos sitios que nos gustaría. En Roma también están ya planteadas, es decir, las jornadas internacionales van a continuar. Queremos empezar a trabajar en un proyecto de investigación de las diásporas familiares, empezando por esta familia de los de Marchena, que prácticamente ya hemos llegado al 1490. Complicado, pero queremos hacerlo con más familias porque también la diáspora familiar nos enseña la historia. Entonces eso también es otro proyecto y pues vamos a empezar a poner los primeros pasos. Seguimos con nuestros cursos, el curso de verano de la Universidad Pablo de Olavide, Historia y Cultura de los Judíos de Sefarad. Queremos hacer un encuentro en Tetuán. Para retomar el testigo de la gran labor que hizo el senador Ángel Pulido. Él estuvo 35 años trabajando, tuvo a muchos intelectuales como Menéndez Pidal, por ejemplo, que ayudaron a recuperar los romances. Queremos retomar, si se puede, la medida humilde de nuestras posibilidades del testigo de Ángel Pulido y para eso queremos hacer un encuentro en Tetuán y vamos a ir trabajando en la línea de ver cómo podemos sentar las bases para ir creando un lugar físico y online que sea un centro de investigación y de estudio. Esto es muy ambicioso, no va a ser en el 2020, pero queremos empezar a caminar en esa dirección. Es el pequeño, empezáis ya con el pequeño ladrillo. ¿Nos puedes, antes de finalizar esta entrevista, citar un pequeño romance? Bueno, recitar un pequeño romance, esto me has pillado aquí. Sí, te puedo recitar o no sé si cantar. Hay un romance muy bonito que a mí me gusta muchísimo, recuperado de cómo lo cantan en Marruecos, que es Moshe salió de Misraim. Entonces yo, por lo menos una parte. Moshe salió de Misraim, huyendo del rey Paró. Fuese derecho a Midian, encontróse con Jitro. Diole a Zipora, su hija, que era temiente de Dios. Moshe paseando el ganado que su suegro le entregó. Es la mejor forma de acabar una entrevista. Muchísimas gracias, Pepa, por estar aquí hoy en Radio Sefarad y esperamos que todos nuestros oyentes hayan disfrutado con esta entrevista. Muchas gracias, Pepa, por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Todo lo que se haga para difundir este trabajo, bienvenido sea. Aquí ya sabes que tienes tu voz en Radio Sefarad. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ti. Os esperamos dentro de 2 semanas aquí en Radio Sefarad.